¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas. Bueno, pues como habíamos anunciado, tenemos por aquí a través del teléfono a Mónica Soto, con la que vamos a hablar en este espacio que arrancábamos hace 15 días y que ya sabéis que vamos a tener con una frecuencia de 15 días, pues para daros mucha información y para resolveros cualquier duda, cualquier consulta que tengáis sobre temas inmobiliarios. De hecho, esta semana pues ya nos han llegado algunas preguntitas y cualquier cosa que queráis saber se la hacemos llegar, se la trasladamos a Mónica Soto, a la que tenemos nada más y nada menos que en Valencia. Muy buenos días, Mónica. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues no te nos has ido poco lejos ni nada, ¿eh? Sí. Esta semana tocaba venir a un congreso aquí a Valencia y bueno, desde ayer por la tarde aquí estoy hasta el sábado. Bueno, ¿y qué hacéis en ese congreso? ¿De qué trata, Mónica? Pues este congreso se llama, Inmociónate. Es un congreso inmobiliario, a nivel nacional e internacional. Nos reunimos cerca de 800 profesionales del sector. Y bueno, son 2 días de compartir de varias ponencias, que viene pues gente bastante reputada a nivel nacional e incluso internacional. Y bueno, es un pildorazo, ¿no? De aprender, de hacer networking con compañeros y de estar un poco a tope con lo último con todo lo que está pasando en el mercado inmobiliario, técnicas, propuestas, pues un poco de todo. Es un poco lo que comentábamos en el primer programa, que es un sector en auge y en continua evolución y aprendizaje, ¿no? Que no puedes parar de formarte y de aprender. Eso es, al final hay que intentar estar un poco, con todo lo que se está moviendo, con técnicas nuevas, temas de marketing y al final salir un poco de nuestra zona y ver qué pasa, ¿no? Más allá de nuestra provincia, cómo están trabajando otras personas y aprender un montón y luego pues llevárnoslo a nuestro terreno y funcionar pues intentando cada día un poquito mejor. Bueno, después tú todo eso, claro, trasladándoselo a tu equipo y poniéndolo en marcha en Servicios Inmobiliarios Mónica Soto. Eso es, yo luego, vuelvo ya el lunes y las volveré locas con 1000 ideas que luego hay que plasmar, darles forma y al final son pildorazos, es una carga de energía que la verdad que agota porque son días muy intensos, empezamos a primera hora y hasta última hora del día no salimos del Palacio de Congresos, que es donde se celebra. Y la verdad que acabas agotado, pero merece la pena porque pues eso, vas con ideas nuevas y con las pilas cargadas, sí. Bueno, pues unos cuantos días de formación en ese congreso en Valencia. Bueno, vamos a entrar en materia un poco, Mónica, si te parece, porque lo primero que quiero trasladarte son un par de consultas que nos han hecho llegar oyentes y van muy enfocadas al tema de comprar y vender sobre todo, que pues es algo en lo que hay muchas patas del mismo banco para saber, como comentábamos en el primer programa, y que a los oyentes tienen algunas dudas en este sentido. Por ejemplo, Ana de Cabezón de la Sal me preguntaba, son 3 preguntas en una, si te parece, y es sobre el tema de ventas. Me dice cómo saber el precio de su casa, los gastos que tendría cuando pone a la venta su casa, supongo, y la documentación para poder vender. Te has quedado con las 3 cosas, ¿no, Mónica? Vale, sí, precio, los gastos, vale. Bueno, pues le voy contestando a Ana y a todas las personas que se vean un poco en esa tesitura, ¿no? Entonces, para poner una casa en venta, es verdad que el precio es algo que nos da muchos quebraderos de cabeza, porque al final a veces tenemos una idea, miramos en los portales cómo hay el precio de propiedades que sean similares y en función a esto decimos, pues la mía va a costar más o menos esto mismo, ¿no?
pero realmente el precio de una casa tiene muchos más factores. Nosotros siempre aconsejamos que la gente, bueno, pues se pueda asesorar para tener un precio real de lo que es el precio de su vivienda, que no es el que uno quiere ni lo que a uno le queda de hipoteca más un poco más para otra cosa, sino que se basa, pues bueno, en ver la vivienda, en ver la situación, dónde está la casa, el estado de la vivienda, altura, si no tiene ascensor, si tiene, y en función a una serie de parámetros se saca el precio de la casa. Pero es muy importante buscar un precio realista, acorde al mercado, porque si no, al final esto de la pongo un poco más alto porque, bueno, a ver si suena la flauta no suele sonar. Y vale más a veces ajustar a un precio real y ir a por ese precio, no irnos a un precio hipotético porque perdemos posibles clientes, ¿no? Que la van a descartar porque no entra dentro de un rango que sería el precio de la casa, ¿vale? Entonces, bueno, eso más o menos sería un poco el tema del precio. Sí que se puede mirar comparando un poquito, pero hay que buscar eso, que te asesoren y que no se tengan en cuenta pues factores como eso, el dinero que me queda en cuanto la compre, qué es lo que voy a comprar después. La casa en sí misma, el mercado te va a marcar el precio. Eso, ¿vale? es que tú nos decías el otro día que cuanto más ajustado al mercado esté pues la propuesta para una venta de una vivienda, de una casa, más atractivo puede ser para un comprador, y que al final esto es lo que más funciona, ¿no? Una buena oferta desde el principio y no algo que se queda ahí en el tiempo estancado, que no se acaba de vender porque después siempre es más complicado. Es que al final, cuando nos vamos a un precio muy elevado, esa propiedad va a empezar a pasar tiempo y al final, vamos, por experiencia, se acaba bajando más que lo que se hubiera bajado en un inicio si se hubiera puesto en un precio real, en un precio justo. No se trata de vender, siempre digo lo mismo, de vender la casa barata o de yo mi casa no la regalo, no, sino de no perder oportunidades y acorde a cómo esté el mercado, ajustarla y ahora mismo con la demanda que hay, en un espacio de tiempo no muy largo, tener la casa ya vendida, no irnos y entrar a negociar muy poco o nada nuestra propiedad, sí. Bueno, otra de las preguntas que nos hacía esta oyente eran los gastos cuando se vende la casa. Vale, bueno, pues a ver, los gastos para un vendedor son inferiores a los que va a soportar luego un comprador. En este caso, los gastos serían los gastos si tuviera hipoteca, los gastos de cancelación de hipoteca. O sea, en lo que es la hipoteca no solamente es el importe que nos queda pendiente, me quedan de pagar 50.000, serían esos gastos más luego levantar la hipoteca, que tiene unos gastos que rondan, no llega a los 1.000 euros, 700 euros, una cosa así, más o menos en el grosso de las hipotecas con las que nos encontramos, ¿vale? Pero ese es un gasto que nadie cuenta con él, no es muy alto, pero está ahí. Y luego, eso si tuviese hipoteca, si no, ese gasto no le tendría. Y lo que sí hay que ver luego, la plusvalía. La plusvalía es un impuesto que se paga al ayuntamiento y depende del ayuntamiento. No todos los ayuntamientos lo tienen. También es una cosa pues que también varía, ¿no? Por ejemplo, en la zona en la que estamos nosotros, Cabezón de la Sal sí que lo tiene, pero por ejemplo Cabo Érniga no lo tiene, Udia sí. Hay poblaciones que no tienen ese impuesto, a medida que son más grandes ya lo van teniendo, y la plusvalía, mucha gente me dice, ¿cuánto voy a pagar de plusvalía? Pues depende. Para el cálculo de la plusvalía se puede hacer de dos maneras, diríamos. Entonces nosotros desde la oficina calculamos los dos y presentamos los dos para que nos apliquen el más barato. Encontramos diferencias muy altas. El otro día, por ejemplo, en una propiedad que estamos ahora justo vendiendo, pues nos salía en uno de los casos 1.000 euros, 1.000 y pico euros, y en el otro 8.000. Entonces es importante hacer bien este cálculo y para que te apliquen el más bajo, eso es. Y hay viviendas que no tienen plusvalías y se han vendido por debajo del precio de compra, ¿vale? Entonces esos serían los gastos a priori que tienes en la venta,
más luego Hacienda el año que viene en la declaración de la renta. Que ahí, pues bueno, va a depender también si es una vivienda, si era tu vivienda habitual o era una segunda vivienda, ¿vale? Si fuese tu vivienda habitual la que vendes, tienes 2 años para reinvertir el beneficio que hayas tenido y que Hacienda ahí no te sancione, vamos a decir. No sé si igual es mucho lío todo esto que... No. Al contrario, yo te estoy escuchando aquí que da gusto porque eres como una enciclopedia y además, como me dice también una oyente ahora mismo a través del WhatsApp, dice, escuchándote en la entrevista con Mónica, dice que nos está sirviendo de mucho y aprendiendo cosas que ignorábamos. Así que, oye, pues de algo está sirviendo este espacio, Mónica, para hablar de temas inmobiliarios y aprender muchas cosas. Bueno, y esta oyente nos preguntaba también sobre los documentos, la documentación que necesitaría para vender. Vale, a ver, la documentación a priori necesitaríamos, lógicamente la escritura de la casa para ver cómo está, que el otro día comenté un poco cómo está inscrita en el registro de la propiedad. Y bueno, al final la escritura de propiedad es donde demuestras que es tu casa y que tú puedes transmitirla. Y en principio con la escritura, luego se pedirá el IBI, la contribución, con eso se puede arrancar para vender la casa. Lo más importante es que la escritura esté correctamente. Si la tienes porque la has comprado, si es una herencia, tienes que tener hecha la aceptación de la herencia. En fin, al final es ver tu título de propiedad y a partir de ahí sacar los datos, compararlos con el catastro para que todo más o menos cuadre, y si no cuadrase, pues hacer que cuadre, ¿no? A veces hay que modificar algunas cosas en las escrituras. Nos encontramos pues una casa con una cuadra que ahora es todo una casa, pues todo esto normalmente hay que prepararlo, ¿no? Hay que prepararlo para poderlo vender correctamente, pero es fácil. La documentación que se va a necesitar, empezamos con una escritura y con eso ya, a partir de ahí ya empezamos nosotros a ver la parte que tenemos que ver. Si hay hipoteca en el momento de la venta, hablaremos unos días antes con el propietario y con su banco para pedir el certificado de cancelación de hipoteca, que se cancelará en el momento de la propia venta. Y así pues pues se hace todo en la notaría, en el momento que estamos en notaría. Eso sería. Bueno, como ves, Mónica, los oyentes quizás no conozcan toda la información, por supuesto, que tú nos das, yo el primero tampoco, pero bueno, saben que hay gastos, saben que hay información y documentación que conseguir a la hora de una compra, de una venta, etcétera, etcétera. Y mira, comentabas antes que los gastos para el comprador son mayores que para el vendedor. Pues mira, la otra pregunta que tenemos por aquí, la otra consulta, que también son un poco dos en una, nos la hacía llegar esta semana Juan de Quijas y nos preguntaba sobre el tema de comprar, sobre los gastos a la hora de comprar una casa, qué gastos hay cuando se compra una casa y cómo saber si puede comprar, que esto también creo que es muy importante, Mónica. Vale, a ver, a la hora de comprar efectivamente tienes más gastos, porque partimos ya que la compra va sujeta a un impuesto. Si es una vivienda nueva, irá con IVA, y si es una vivienda de segunda mano, va con impuesto de transmisiones. Entonces, hablamos que tiene un incremento en el precio. Depende un poco, ¿no?, de unas características, pero a título general del 9% sobre el precio de venta, ¿vale? Entonces, el 9, el 10 si fuera el IVA. Y este impuesto hay que pagarlo pues en el momento que realizas la compra. Un mes después a ir al notario hay que tener este dinero para hacer este pago. Entonces, a la hora de comprar, los gastos serían el impuesto más el pago al notario y al registro de la propiedad que van por la cuenta del comprador, ¿vale? Uniéndolo un poco con lo otro que me preguntas, es si puedo comprar, ¿no? A la hora de comprar hay que tener unos ahorros. Al final, no solamente para este impuesto, sino porque los bancos no te financian el 100% de la compra de tu vivienda.
La mayoría de los bancos, te van a financiar el 80% y algunos el 90% del valor de la casa, ¿no? Entonces, si entre una cosa y otra juntamos, pues vemos que necesitamos tener un ahorro aproximado de un 20%, 20 o 30% del precio de la casa, que sería para esa parte que no nos va a financiar el banco, más la parte de impuestos, que como decimos pues es grande, ¿no? Si estamos hablando de una casa de 100.000 euros, pues podemos hablar de, dependiendo un poco si es primera vivienda, luego hay particularidades, ¿no? Pero esto ya son cosas que si en algún momento alguien quiere preguntar algo en concreto, ya le decimos, porque ahí varía si es vivienda habitual, si es menor de 36 años, que ahora han hecho una deducción al 4%, un ahorro fantástico, si es familia numerosa, si es objeto de rehabilitación, pero bueno, esto es otro capítulo que podríamos hablar de impuestos, ¿no? Pero sí es verdad que se junta ahí un pago. Y bueno, y para terminar, saber si una persona puede comprar, es muy importante que se asesoren, que vayan a su entidad y les expliquen, que pregunten, o bueno, si vienen a una oficina, que le asesoren también, ¿no? ¿El por qué? Porque no solamente es esta parte de ahorro, que es imprescindible tener algo de ahorro para pago de impuestos y para ver lo que no te financia el banco, y luego, según sus ingresos por contrato de trabajo, la cuota que le va a salir a pagar en una casa. Entonces es muy importante ver esto, porque a veces nos encontramos pues con gente que está muy despistada viendo propiedades que luego no van a poder comprar, o que igual pensaban que no podían comprar algo más, igual pueden subir un poquito el baremo de lo que están buscando. Entonces esta sería un poco la respuesta. Es amplia, pero bueno, sí que tengan claro eso, que hace falta el pago de impuestos, notaría y registro, que viene a ser sobre un 10% más o menos, depende un poco el caso, sobre el precio de compra, más luego la parte que no financie el banco, que va a ser entre otro 10 o 20%. Bueno, y esta te la pregunto yo, Mónica, igual que cambia el mercado inmobiliario, el propio precio de la vivienda y demás, en el tema de impuestos y demás, ¿también hay cambios o eso es más estable? Sí, no, eso está continuamente cambiando. De hecho, este año, el 1 de enero, nos cambiaron los impuestos, bajaron un poquito. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Pues que firmas que teníamos para diciembre, como ya sabíamos con antelación, pues al final, por lo que hablamos, ¿no?, que hay que estar un poco al día, incluso antes de que saliera nada, pues nosotros desde la oficina ya teníamos conocimiento que iba a haber ese cambio, pues íbamos informando a nuestros compradores para darles la opción de firmar en vez de en diciembre, en enero, porque bueno, iban a tener un ahorro en el peor de los casos de un punto, pero volvemos, por ejemplo, en la bajada a la gente joven fue buenísima, porque estaban pagando justamente antes de, o sea, hasta el 31 de diciembre, estaban pagando el 7, el 8, bueno, dependiendo del importe de la compra, pero claro, han pasado directamente el 1 de enero a pagar el 4%. Entonces, bueno, hay que estar un poco al día para no perdernos de estas cosas y aprovechar el momento de cuándo hacer y cómo hacer, ¿no? Eso entonces, es, bueno, por eso estás tú en Valencia estos días, para seguir evolucionando y seguir estando al día de todos estos temas. Me pregunta también por aquí una oyente ahora mismo, Juana de la Penilla, que antes ha hablado Mónica, dice, de la cancelación de la hipoteca. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Dice, yo llevo esperando mes y medio. No sé si sabes tú, Mónica. Sí. A ver, las cancelaciones tardan un montón. Hace ya, bueno, de un año quizás o dos hacia acá, es verdad que los bancos, cuando vamos a notaría, no suben tienen que ir a firmar la cancelación de la hipoteca. Cuando alguien vende, vamos a notaría y él va a firmar la venta de su casa. Pero si hay una hipoteca, tiene que subir también su banco a firmar esa cancelación. ¿Qué nos pasa? Que van normalmente a posteriori. A posteriori quiere decir pues que no se hace en el momento y puede pasar un mes. Si alguien ha vendido y el trámite, cuando ha vendido, su comprador iba con hipoteca, es decir, si a la hora de comprar alguien pide hipoteca, el trámite de la cancelación lo va a hacer el banco del que compra.
¿Qué pasa? Que ahí todavía se tarda más. Entonces, yo le diría a esa oyente que tenga paciencia. Ahora mismo, depende de qué banco, se pueden tardar 3, 4 meses perfectamente. Si tardan más, pues que pregunte a su banco o que pregunte al banco de la persona que ha comprado a ver cómo está ese trámite. Y ellos le dirán, pero sí es verdad que hay muchísima carga y van con mucho retraso. Sí. Nosotros, de hecho, reclamamos varias. Hay veces que al final, pues para dejar un poco el episodio, como digo yo, terminado y la gente ya acabar, se suele hacer una retención para lo que es levantar la hipoteca, que es al final lo que la gente quiere cuando vende, ¿no? Me retienen esto para esos gastos de cancelación y quiero ya acabar y cerrar el capítulo de venta de mi casa. Pero que tengan un poco de paciencia, porque yo le diría que mínimo 3 meses va a ser mínimo. Entre 3 y 6 meses perfectamente, sí. Bueno, pues un poco de paciencia y nos llega por aquí otra consulta que dice: buenos días, una pregunta. En la herencia, ¿cuánto hay que pagar de impuestos en Cantabria? Vale, la herencia depende del grado de transmisión. Entre padres a hijos, herencias y donaciones, estamos exentos ahora mismo. Si ya entramos tema de tíos, sobrinos, pues allá cambia radicalmente en el tema de la herencia. Hay que liquidar cuando se hacen las escrituras y demás, pero en las herencias en Cantabria tenemos suerte, a diferencia con otras provincias que son muchísimo más caras. Eso es. Herencias y donaciones, lo mismo. Una donación en metálico de padres a hijos está exento. Bueno, pues es exactamente sobre lo que nos preguntaba esta oyente, que después nos especificaba que era de madre a hija. Así que, bueno, pues esa consulta que también está resuelta. Y nada, Mónica, no te voy a entretener más. Muchísimas gracias por atendernos desde ahí, desde Valencia, que te hemos robado unos minutitos. Y dentro de 15 días esperamos tenerte de nuevo por aquí para que nos cuentes pues un montón de cosas, y animamos a todos los oyentes. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta, ya veis que os la resolvemos en un pispas, así que podéis trasladárnoslas durante cualquier momento de entre estas 2 semanas que tenemos de programa y se las haremos llegar a Mónica. Vale, pues nada, encantada de saludaros. Yo me vuelvo otra vez para adentro y nada, eso, en 15 días nos vemos y seguimos hablando. Muchas gracias, disfruta de estos días, aunque sea ahí currando y aprendiendo un poco. Mónica, un saludo. Vale, venga, un saludo, hasta luego, adiós. Bueno, pues ahí teníamos a Mónica Soto con nuestro espacio inmobiliario que arrancábamos hace 15 días y que vamos a tener con esa frecuencia cada 2 semanas para pues resolver un montón de dudas como las que nos habéis hecho llegar y estas que nos han llegado también sobre la marcha. ¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas.